Hola, bienvenidos una vez más. En el día de hoy vamos a hablar acerca de funciones y gráficas en R2. En especial vamos a trabajar elementos fundamentales y esenciales de los gráficos y su proceso interno de verificación para hacer función. Bueno, inicialmente cuando nosotros hablamos de funciones, cuando hablamos de funciones, vamos a hablar principalmente de relaciones en el plano. Listo. Cuando nosotros hablamos de relaciones, ¿cierto? Las relaciones, inicialmente estamos hablando de un grafo, una gráfica, ¿cierto? Yo tengo aquí un eje X, este es el eje X, el eje Y, ¿cierto? Nosotros tenemos acá una serie de elementos en donde yo puedo observar, por ejemplo, este gráfico, ¿cierto? Si nosotros observamos el gráfico como tal, está permitiendo identificar un valor de las X y un valor de las Y, ¿cierto? Yo puedo principalmente generar un punto de entrada en donde yo veo una coordenada en X y una coordenada en Y, inmediatamente caracterizar una serie pues como de puntos, ¿cierto? Entonces para cada punto, ¿cierto? Hay una especie de apareamiento, ¿cierto? Entonces todo gráfico que nosotros vemos es lo que vamos a generar o a mencionar como función. Pero bueno, si nosotros hablamos en términos matemáticos, ¿qué puede ser o cómo podemos resumirlo, ¿cierto? El término de función significa de que para cada elemento de X que pertenece al dominio, es decir, los valores que yo puedo ingresar, existe un Y que pertenece, en ese caso, al recorrido de la función. Listo. Entonces nosotros vamos a identificar esa serie de procesos, ¿cierto? Yo tengo que decir, para cada elemento existe uno. Entonces, ¿en qué casos se presenta? Por ejemplo, si yo vamos a hacer una aplicación, si yo tuviera un punto, por ejemplo, pensemos acá son relaciones, esto sería 1, 2, 3, y aquí yo tuviera otro conjunto numérico, podría ser los números, no sé, los números pares, ¿cierto? Aquí fuera 2, 4 y 6, ¿cierto? Y yo quisiera generar una aplicación de números reales desde un conjunto A hasta un conjunto B, ¿cierto? Yo puedo establecer una relación funcional, ¿no? Pero esa relación que nosotros vemos, pues yo puedo decir, es que el 1 está relacionado con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 6, pues tú dirías, no, ustedes dirían, no, es que yo quiero que el 1 esté relacionado con el 4, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan, el 1 está relacionado con 2. Este es un caso donde no hay función. ¿Por qué? Porque existe un X igual a 1 que posee a Y igual a 2 y Y igual a 4, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros queremos evitar. Nosotros queremos evitar ese tipo de elementos que aparecen ahí. O sea, para nosotros es muy complicado poder identificar proceso de función, ¿cierto? Si no tenemos la conciencia de la propia definición. Es decir, para cada elemento de X existe un solo elemento de Y. Aquí es para un elemento de Y existe más de uno, no es función. ¿Cuándo sería función? Si nosotros tenemos un conjunto numérico, ¿cierto? Puede ser exactamente el mismo, ¿cierto? Puede ser aquí el 1, el 2, el 3, y aquí el mismo conjunto, los números pares, aquí sería 2, 4, 6, por cierto, son un conjunto numerable, ¿cierto? Entonces yo diría, bueno, es que yo quiero que el 1 sea con el 2, el 2 con el 6, el 3 con el 4, ¿será que es función? Pues si nosotros observamos, para cada elemento de X solamente tiene una salida en Y, para cada elemento una salida en Y, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos, este es A y este es B, ¿cierto? Y una aplicación
¿no? Entonces sí es función. Entonces para cada elemento de y de x existe, perdón, de a, aquí sería de a, podría ser en ese caso los x que pertenece a y pertenece a b, en eso no hay ningún problema. Si para cada elemento de a existe un solo elemento de b, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vemos que podemos generar una serie de combinaciones, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos tratar de considerar. Entonces todo gráfico, ¿cierto? Entonces en el plano, todo término que sea de este estilo este es x, este es y, este es x y este es y, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera expresiones o formas sería de este estilo, ¿cierto? Entonces yo voy trazando una serie de líneas, ¿cierto? En donde yo caracterizo líneas, ojalá que fueran verticales, ¿cierto? Si yo veo cada una de las líneas, vemos aquí que se cortan al menos en 2 puntos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una relación que no es función. Y aquí voy a cambiarlo, relación que es función. ¿Listo? Entonces nosotros vemos de que aquí para cada elemento de la x existe un solo elemento de la y, ¿no? Entonces, no obstante, nosotros necesitamos caracterizar cómo sería, pues todo lo que sean círculos, hipérbolas, prácticamente todas las cónicas que nosotros podemos ver son expresiones o elementos que no tienen por qué ser función. Listo, eso es una de las cosas que debemos de dar claridad. No siempre tiene que ser función. Bueno, entonces ahora teniendo en consideración a lo anterior, ¿cierto? Y al identificar qué son las posibles relaciones en R2, y vamos a caracterizar en GeoGebra cómo podrían ser. Vamos a hacer una serie de ejemplos. Aquí tengo pues un ejemplo anterior. Por ejemplo, yo quisiera tomar una serie de líneas. ¿Qué líneas son recomendables? Tome una línea perpendicular, ¿cierto? Trace un punto y en ese punto calcule una perpendicular, ¿cierto? A ese punto, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos aquí, hay una serie de puntos en donde se están generando cortes. Si yo tuviera aquí la parte de los interceptos, entonces yo veo que hay dos intersecciones, ¿no? Entonces aquí tengo menos 1 punto, perdón, aquí esto quiero eliminarlo, que son los interceptos. En el punto I voy a analizar acá estos puntos, ¿cierto? Entonces aquí va a tener, es el punto G,
Vamos a ponerle de otro color, pues como para que se pueda apreciar mejor, ¿cierto? Voy a poner un color que puede ser color rojo, aquí color rojo, y el color G, ¿cierto? Aquí vemos pues las intersecciones que están teniendo. Yo puedo perfectamente observar en un momento en que cambia, solamente se vuelve 1 y luego desaparece. Si hay 1, quiere decir que para ese punto existe un punto en X, existe un punto en Y. Pues si nosotros vamos analizando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos son expresiones que no son funciones. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera apagar por un momentico cada uno de estos punticos, ¿cierto? Voy a apagarlo por un momento. Vamos a apagar aquí que nosotros tenemos aquí. Nosotros tenemos este segmento, este es el punto A, y yo quisiera dar funciones de expresiones de este estilo. Voy a meter una ecuacióncita acá que va a ser x al cuadrado menos 4x más 5, ¿cierto? Entonces vemos aquí que para cada uno de los elementos que nosotros brindamos de la X existe un solo elemento de la Y, ¿cierto? Entonces aquí yo para cada elemento de la X existe un solo elemento de la Y. Entonces nosotros vemos de que aquí sí tenemos relaciones funcionales, ¿cierto? Aquí hay una relación en donde es función, ¿no? Para cada uno de los elementos de la X existe un solo elemento de la Y. Si muevo la X varía solamente una de las Y, ¿cierto? Eso es evidente, se puede observar pues prácticamente en cada uno de los elementos que apreciamos aquí, ¿no? En términos pues de las gráficas, en términos pues de cada uno de esos elementos que nosotros apreciamos, pues debemos ser muy conscientes de qué significa evaluar una función. Por ejemplo, si nosotros tenemos funciones de la forma, bueno, yo tengo una expresión f de x, vamos a comenzar a x al cuadrado menos 4x menos 2, ¿cierto? Yo sé que el x, al ser variable, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que tengo 1 más h, ¿cierto? Si yo digo que x es igual a 1 más h, es decir, esto es 1 más h, entonces yo lo que hago es simplemente modificar cada uno de los términos. Quiere decir que esto es 1 más h al cuadrado menos 4 veces 1 más h menos 2, y luego prosigo mis términos. Entonces yo debo identificar que cualquier cosa que yo haga debe estar considerada, ¿cierto? Entonces si yo tuviera cualquier cosa en esta función, sería esa cosa que nosotros observamos al cuadrado menos 4 veces la cosa, ¿cierto? Menos 2. Entonces eso es lo que nosotros debemos identificar con las funciones. Pero bueno, entonces nosotros debemos indagar qué elementos le podemos ingresar, ¿cierto? Entonces vamos a ver, ingresar, vamos a recordar un concepto muy fundamental alrededor de lo que son las funciones, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo una expresioncita, ¿cierto? Esta es la máquina de la función, y esa máquina de la función tenemos que, pues, esto va a haber un x que se llama lo que entra, que llamaremos dominio de f, no lo que entra, no lo que podemos entrar a la máquina función es lo que vamos a llamar como el dominio, y lo que sale el producto de lo que nosotros observamos, ¿cierto? El producto que procesó, que se llama lo que sale, es lo que nosotros vamos a llamar como el recorrido de f. Listo. Entonces siempre tenemos que tener como una lógica alrededor del proceso de qué es lo que nosotros podemos ingresar, ¿no? Esa es pues como la consideración que podemos hacer, ¿no? Entonces, lo que entra llamaremos el dominio, lo que sale es lo que nosotros vamos a denominar como el rango de una función, ¿cierto? Entonces eso es pues como bueno. Entonces ya pues analizando esa serie de procesos, analizando cada uno de esos mecanismos, pues vamos a hacer una serie de ejercicios que tomen en consideración los valores alrededor de lo que es el dominio de alguna función. Vamos a hacerlos en varias vías, listo, en varios términos. Vamos a manejar algunas funciones clásicas,
¿cierto? Que siempre es bueno analizarlas, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hallar, entonces hallar el dominio D. Entonces f de x igual raíz cuadrada de 4 menos x, g de x va a ser x cuadrado más 4x más 5, h de x menos 2 sobre x menos 4. Bueno, vamos a hallar el dominio de estas funciones, ¿cierto? ¿Cuál es realmente lo que yo le puedo ingresar a la función? Bueno, inicialmente, para esta expresión, obviamente vamos a manejar el término dominio de f para lo que es el dominio de la función. Listo, el dominio entonces de f. Entonces, primero lo que nosotros tenemos que analizar es, primero, toda raíz cuadrada de 4 menos x siempre es mayor que 0. Y también, para que eso se precise, tenemos que saber que lo que está dentro de la raíz cuadrada de eso es mayor que 0. O sea que aquí lo que nosotros tenemos es que son los x deben ser, en este caso, menores que 4. Es decir, si 4 es mayor que x, quiere decir que x debe ser menor que 4. O sea que el intervalo que nos va a permitir identificar eso va a ser desde menos infinito hasta 4 abierto, ¿cierto? Entonces los x que van desde menos infinito hasta 4 abierto es lo que vamos a hablar como el dominio de la función. Listo, entonces es lo que nosotros vamos a tomar como el dominio de la función. Entonces, para el dominio de la función, pues ya encontramos un primer conjunto, ¿cierto? Simplemente es los valores que yo puedo ingresar. En este segundo, si yo fuera a calcular el dominio de la función, sabemos pues que todos los términos, el x, pero realmente son todos los reales, ¿cierto? Entonces quiere decir que el dominio de g van a ser todos los reales. ¿Qué valores puedo ingresar acá? Pues todos los que yo quiera, ¿cierto? No hay ningún problema. Entonces el dominio de esta función son todos, absolutamente todos los reales. Bueno, entonces pues aquí proseguimos, ¿cierto? Entonces aquí sería el dominio de la función h van a ser, pues bueno, aquí hay un problema. Eso es donde se presentan problemas. X menos 4 debe ser distinto de 0. Entonces, si es distinto de 0, quiere decir que el dominio son todos los reales, pero yo no puedo tomar el 4. Porque si tomo el 4, pues estoy teniendo problemas. Entonces, quiere decir que van a ser desde menos infinito hasta 4 abierto, unido desde 4 hasta más infinito. ¿Listo? Entonces, siempre la parte relacionada al dominio pues es una cosa que yo siempre debo caracterizar, siempre debo mirar, siempre debo analizar, ¿no? Ahora si yo pido en ese caso el rango de la función, ¿cierto? Entonces ahora sí digo, si para la función que tengo acá, entonces el rango recorrido, eso es pues lo que sale. Entonces, para el rango de recorrido, pues yo lo que tengo que hacer es simplemente es identificar qué es lo que está saliendo, ¿cierto? Entonces yo tengo 4 menos x. Yo sé que siempre esto es mayor que 0. O sea que yo puedo analizar entonces de que el rango recorrido de la función va a ser desde menos desde 0, que va a ser desde 0. Puede ser abierto o puede ser cerrado. Pues bueno, esto puede ser igual a 0. Si yo tomo en ese caso f igual a 4, ¿cierto? Tomo en ese caso f igual a 4, ¿cierto? Entonces, si yo tomo f igual a 4, que se va a hacer el máximo valor, pues yo sé que aquí va a ser 0. Entonces, yo creería que sería desde 0 hasta más infinito. Usted dirá, pero profesor, ¿y cómo yo sé que realmente está ocurriendo? Pues si es estrictamente mayor que 0, pues recuerde que puedo tomarlo mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque lo puedo ingresar, ¿cierto? Y ese va a ser mi valor de rango.
en términos del valor de lo que representa esta función, x cuadrado más 4x más 5. Nosotros podemos hacer mediante en dos vías, ¿cierto? Entonces lo que es la forma 1 sería con lo que es completación de cuadrados, y esa completación de cuadrados sería de la forma, pues si usted analiza esto sería pues aquí sería x cuadrado más 4x, aquí más 4 más 1, pues esto sería x más 2 al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces acá lo que nosotros podemos ver, ¿cuál es el mínimo número que puede estar botando nuestro número, nuestra función? ¿Cuál sería el mínimo? Pues si efectivamente, si este fuera en ese caso x igual a menos 2, ¿cierto? Pues realmente x igual a menos 2 daría ese caso 1, ¿no? Si usted analiza como tal, este sería un valor que no está siendo trasladado sobre las x, aquí no hay traslación, perdón, sobre las y, es el término 1 el que me está generando traslación, ¿cierto? O sea que aquí lo que yo puedo ver es que el rango de la función o recorrido va a ser desde 1 hasta más infinito. Profesor, ¿por qué no puede ser infinito? Si usted ve los videos, hay una caracterización alrededor de procesos, y esto pues es una función que va a ser descrita en la forma de una parábola, ¿cierto? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que mirar es en cuál es el valor que es mínimo. Si fuera aquí términos negativos, ¿cierto? Si aquí por ejemplo aquí esto es 1, pero si fuera negativo, fuera menos 1, pues sería al contrario. Bueno, otra forma, tenemos pues la forma 1, ¿cierto? Con completación de cuadrados. La otra forma, la forma 2, sería descrito como, yo tomo y, esto es y igual a x al cuadrado más 4x más 5, paso al otro lado, entonces me resulta x cuadrado más 4x más 5 menos y igual a 0. Entonces aquí tengo un término que es 5 menos y, x4, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es calcular, ¿cierto? Entonces calcular discriminante. ¿Cuál discriminante? Profesor, ¿cómo así? ¿Qué es discriminante? Bueno, para los que pueden analizarlo, ax cuadrado más bx más c igual a 0, yo sé que el discriminante va a ser de la forma b cuadrado menos 4 veces a por c. Yo puedo obligar a este que sea mayor que 0, mayor o igual que 0, para que exista solución. Entonces, para que haya solución se debe verificar ese proceso, o sea que aquí yo tengo un término pues que es 1, este es a, este sería b, y este que acá está c. Entonces yo lo obligo, entonces digo d es igual, b al cuadrado sería 4 al cuadrado menos 4 veces a, que sería 1, por c, que sería 5 menos y esto sería mayor o igual que 0. ¿Por qué debemos obligarlo? Debemos obligar a que se efectúe ese proceso, por el sentido de que nosotros necesitamos encontrar cuáles son los valores que nos permitan a nosotros identificar ese mínimo o ese máximo que queramos caracterizar. Luego esto queda 16, aquí quedaría menos 4 por 1 4, pues como que no hubiera corrido en lo absoluto nada. Aquí sería 4 por 5, acá sería menos 20, menos por menos da más, entonces sería 4 veces y mayor o igual que 0, ¿cierto? Aquí sería en ese caso menos 4 más 4 veces y mayor o igual que 0. Bueno, aquí yo creo que puedo seguir, ¿cierto? Entonces esto quedaría como paso al otro lado, queda 4y mayor o igual que 4, o sea que y mayor o igual que 4 sobre 4, es decir, y es superior o igual que 1, ¿cierto? Entonces quiere decir que el rango de la función va a ser lo mismo, desde 1 hasta más infinito. ¿Listo? Entonces aquí vemos dos escenarios, ¿cierto? Uno relacionado con una raíz cuadrada y otro relacionado con un polinomio. ¿Listo?
En el caso anterior yo tenía principalmente un valor pues como estos, ¿no? Yo tengo una expresión de este estilo. ¿Cómo hallo yo el rango? Es decir, lo que me sale de una función cuando tengo una función que está de manera racional, es decir, es un cociente. Entonces vamos a verificar qué podemos hacer alrededor del proceso. Entonces lo que podemos hacer es, si yo tengo una expresión, ¿cierto? Yo tengo la función h, que sería x menos 2 sobre x menos 4, por ejemplo, tenemos esta función. Entonces hallemos el rango de la función h, ¿cierto? Entonces vamos a hallar el rango de la función h. Entonces, lo que hacemos es, primero yo tomo y igual a x menos 2 sobre x menos 4. Este truco solamente funciona para expresiones que son cocientes de factores lineales. En el caso de que sean factores cuadráticos, pues manejar la ecuación cuadrática, asociando tanto términos de x o en y, obligándolos a que exista solución, ¿no? Entonces pues aquí pues simplemente lo vamos a terminar en términos muy descriptivos y muy ilustrados de acuerdo a ese proceso. Entonces nosotros tenemos acá y igual a x menos 2, acá dividido x menos 4, entonces simplemente lo que hago es despejo de x, ¿cierto? Entonces al hacer el despeje de x, esto quedaría y que multiplica x menos 4 es igual a x menos 2, ¿cierto? Al generarse el producto, esto quedaría x por y menos 4 por y es igual a x menos 2. Luego lo que hago es, voy a despejar x, entonces paso este a sumar y este a restar, entonces quedaría xy menos x es igual a 4y menos 2. Factorizo en términos, entonces esto ya sería x que multiplica y menos 1 es igual a 4y menos 2, o sea que aquí resulta que x es igual a 4y menos 2 sobre y menos 1, ¿cierto? Entonces yo ya teniendo esto, pues yo ya sé que los y deben ser distintos de 1, o sea que el recorrido o el rango de la función van a ser todos los reales menos el término 1, es decir, esto va a ser desde menos infinito hasta 1 abierto, desde 1 hasta más infinito. Entonces yo ya con esto identifico pues cómo es la forma alrededor del dominio de rango de algunos tipos de funciones. Bueno, obviamente eso es para ese tipo de funciones. ¿Qué pasaría si tengo términos arriba al cuadrado? Pues efectúo la división común y corriente, en eso yo no debo tener ningún problema. Bueno, aquí hemos visto algunos tópicos relacionados a las funciones. La idea es pues que ustedes repasen y miren, les recomiendo el libro de Purcell, libro muy bueno, muy interesante. La versión del 2008 lo puede conseguir muy sencillo, es de tapa roja, no hay pues como problemas como con eso. Así que es un libro asequible, lo puede conseguir por internet, ¿cierto? Pues si le hago pues la recomendación, es fácil de conseguir. Y hay un último tema que vamos a hablar, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos composición de funciones? La composición de funciones debe ser delimitada de la siguiente forma. Bueno, yo sé que hay una serie de funciones que son más complicadas que otras, pero ¿cómo caracterizarlas? Entonces imaginemos como una línea de producción en donde pues hay una máquina, ¿cierto?, que llamamos f, hay un x y aquí pues sale de esa máquina un producto que nosotros vamos a llamar f de x. Pero ese producto f de x, ¿qué es lo que pasa? Entra a otra máquina. Esa máquina que ustedes ven aquí, esa máquina va a ser una función que voy a llamar, en ese caso, la función g, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo una función g, ¿cierto? Y aquí pues va a salir otro producto, otro elemento que va a ser procesado y reprocesado, entonces gd, entonces aquí tenemos ese caso de f de x, ¿no? Entonces aquí esa es pues como la situación, ¿cierto? Entonces yo tengo una composición de procesos donde yo voy a caracterizar que inicialmente el y va a ser una composición
de un g evaluado en un f de x, ¿cierto? Entonces esto va a ser g compuesto f de x. Entonces este término que usted ve acá, ¿cierto? Este se dice g compuesto f de x, ¿no? Y como tal, la función que nosotros vemos tanto en estas dos expresiones se conoce con el nombre de la función compuesta. Esa composición que ustedes ven ahí, pues yo tengo que garantizarla en alguna terminología y debo saber qué significa hablar de funciones compuestas. No obstante, pues aquí solamente se da como la invitación para que usted sea capaz de identificar los procesos de la función compuesta. Entonces vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a caracterizar el proceso, ¿cierto? Entonces voy a tener aquí una función f de x que va a ser x cuadrado más 1, y aquí voy a tener una función g de x que la voy a llamar en ese caso raíz cuadrada de x más 1. Entonces vamos a hacer la composición, f compuesto g de x. ¿Qué significa? Es simplemente lo que yo voy a hacer es que el f lo voy a evaluar en g de x. ¿Qué significa evaluar en g de x? Es hacer un cambio de variable. Entonces, el cambio de variable que yo le recomiendo es asigne un u a esta expresión, es decir, aquí le queda f de u. ¿Pero quién es u? Es esta expresión que usted ve aquí. Entonces, el f de u, pues si lo cambio en u, pues f de u sería en ese caso u al cuadrado más 1. Pero u es que es raíz cuadrada de x, entonces eso sería x más 1 al cuadrado más 1. Cancelo entonces la raíz, esta raíz con este cuadrado, esto nos daría x más 1, es decir, esto sería x más 2. Entonces ahí lo que tenemos es la composición de f compuesto g. Vamos a hacer el caso contrario. ¿Qué pasa si yo tuviera g compuesto f de x? Pues muy bien, esto sería g evaluado en f de x. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tomamos una expresión y decimos, no, es que este es efectivamente v. Entonces digo, este es v. Entonces, este es g de v. Como es g de v, pues v ya sabemos qué es, entonces sería la raíz cuadrada de v más 1. Pero es que v más 1 es que, bueno, pues muy bien, aquí lo que nosotros tenemos es la expresión, entonces raíz cuadrada, pues de v es ¿quién? X cuadrado más 1 más 1, o sea que eso sería x cuadrado más 2. Ahí tenemos una expresión que ha sido compuesta, ¿cierto? F compuesto g de x con g compuesto f de x. Entonces ahí lo que nosotros vemos son mecanismos alrededor de la composición, ¿no? No obstante, pues hay una serie de composiciones bastante interesantes como esta. Vamos a hacer una composición, vamos a componer en ese caso la expresión f de x de 3/4 de x con la función g de x igual a 4/3 de x. Entonces si yo dijera f compuesta x y g de x, ¿cierto? Es como que si yo dijera en ese caso 3/4 de g de x. Pero ¿qué sería g de x? G de x, entonces aquí yo tengo 3/4 que multiplica 4/3 de x, entonces se cancela el 4 con el 4, el 3 con el 3 y esto me da x. Cuando yo tengo una expresión en donde la compuesta me da x y adicionalmente al revés g compuesta de f de x sea igual a x, nosotros decimos de que f es inversa de. Obviamente, pues para que eso ocurra, y eso podemos verificarlo, la f y la g deben ser funciones inyectivas. Bueno, eso es algo que no alcanza en términos de nuestra expresión, pues de nuestro video, pero el objetivo es por lo menos dar como una idea de procesos interesantes que pueden ocurrir alrededor de la matemática, ¿cierto? Entonces ya con esto nosotros podemos analizar qué es lo que está ocurriendo con nosotros. Generamos cambios de variables, ¿cierto?
¿no? ¿Qué significa la decomposición? Si nosotros vemos, muchas de las funciones que nosotros conocemos son funciones que son compuestas, ¿cierto? En el libro, en la primera parte, el capítulo 0 del libro de Pearsall del 2008, pueden encontrar muchas más referencias o definiciones. Bueno, vimos entonces la parte relacionada al manejo de las funciones. ¿Qué es una relación? ¿Qué es función? ¿Cierto? Vimos algunos elementos, ¿cierto? Hicimos algunos ejemplos, hablamos de qué era el dominio del rango para funciones pues algo elementales, hicimos algunos ejemplos relacionados al rango, como mencioné, y la composición de funciones. Bueno, no, para mí es un gusto. Yo soy Felipe Antonio Gallego López, nos veremos en la próxima emisión. Espero pues que esto le permita abordar unos elementos muy elementales en relación al precálculo y a las funciones. Que tengan ustedes un feliz día.